Una semana en la que el sábado se celebra el Día Mundial de Enfermedades Raras y la Asociación de Familiares Afectados por esta patología, que la padecen millones de personas en este país, va a tomar el Salón de Plenos para realizar la lectura de un manifiesto y dar visibilidad a cada caso, porque detrás de una enfermedad rara hay una historia real. Hoy con nosotros se encuentra la presidenta y vicepresidenta de esta Asociación de Enfermedades Raras de Elche. Ellas son Carolina Peral como presidenta de la asociación. Bienvenida, Carolina. Gracias. Y Sofía Hernández como vicepresidenta. Bienvenida a las dos. Bueno, las dos, este año el manifiesto, ¿quién consensúa este manifiesto? ¿Qué vais a reivindicar? Bueno, nosotras, a nivel particular, es cierto que hay un manifiesto general que es el que realiza la Asociación de Enfermedades Raras de FEDER, y nos basamos un poco en él porque es el principal y ya cada uno lo adapta a su comunidad o a las necesidades que tengan en ese momento, ¿no? Yo creo que lo que es importante ahora mismo es los recursos, que son escasos al final, no tenemos tantos recursos como nos gustaría, la prueba del talón, que es importante que se incluyan las enfermedades dentro del cribado neonatal, porque es una manera de diagnosticar precoz y muy importante. No podemos basarnos en que, según en la comunidad que nazca tu hijo, le vayan a detectar la enfermedad o no. Antes o después. Y que de ello dependa la evolución. Pues vamos a hablar de esas reivindicaciones. Bueno, creo que es una larga lista porque vamos a hablar de esas historias para que lo entiendan bien lo que es ser madre. Vosotras dos sois madres de niños con enfermedades raras. Concretamente la tuya es que tu hijo, su enfermedad no tiene nombre, tiene un número. Sí. 22Q11. Yo no sé la investigación, claro, la principal reivindicación es la investigación. Si no se investiga no hay tratamiento. Carolina, cuando te dicen que tu hijo tiene, primero, cuando ya lo diagnostican, que ya veremos, y te dicen que tiene una enfermedad rara sin tratamiento, porque no hay investigación, ¿cómo te sientes? Bueno, yo me sentí un poco perdida, ¿no? Porque es verdad que otra cosa, y esto va muy ligado al día que te dan el diagnóstico, ¿no? Debería de ser obligatorio que cuando a una familia le van a dar un diagnóstico haya una psicóloga o psicólogo. En consulta. No te puede dar un diagnóstico un médico, un especialista, sin saber cómo esa familia lo va a coger. Tú no te imaginabas No, que te iban a decir, no. Y eso fue una bomba. Fue una bomba porque ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que creo que ¿Y ahora todas... dónde vas si no tienes Claro. tratamiento? Entonces yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Pero esto tiene... No, esto no tiene... Esto es para toda su vida. Esto no tiene... Y ahora tú con eso vete e investiga a ver qué puedes hacer con eso, ¿no? Por eso acabaste en esta asociación. Sí, yo era socia y es verdad que nunca me planteé llevar la rienda, nunca pensé... Tampoco era una cosa que... Pero es verdad que a la salida de Tere y David... me lo plantearon, me dijeron que consideraban que podía ser una buena oportunidad de enseñarle a las personas, ¿no? Al final lo que es tener un familiar afectado y vivir el día a día, ¿no? Porque a lo mejor no somos las personas más cualificadas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo vivimos. Y al final la experiencia de vivirlo y pues sabes dónde no llegan los recursos, dónde falta esto. Claro. ¿Y qué edad tenía tu hijo cuando llegó ese diagnóstico? Mi hijo tenía 4 años y medio. 4 y medio. Sí. ¿Y quién se dio cuenta que tu hijo no era normal? Yo fui la primera, de hecho, bueno, a mí me juzgaron de todo, porque decían que mi nene solo bebía leche, no comía, de hecho entró al comedor del cole, que yo lo dejé para ver si conseguíamos y era verdad que no comía el nene, se tiró 3 meses sin comer. 3 meses en el cole, cuando claro, me decían, sácalo, y yo decía, no, es que yo quiero ver si es que soy yo o realmente y realmente había un problema, y a día de hoy mi hijo come 5 cosas y no come más. Las texturas no las soporta y trabajamos en ello, y entonces me decían, es que no está desnutrido, claro, era un nene que bebía mucha leche y estaba robusto, claro, no se movía tampoco como los demás, mi hijo no gateaba, no. Entonces había ahí cosas que
Y yo luché hasta que me dieron un diagnóstico. De hecho, fue un gran alivio el poder tener un diagnóstico, ¿no? Porque veías que había cosas que no estaban bien. A mí me llegaron a decir que fuera el psicólogo yo, que a lo mejor la que tenía el problema era yo, ¿no? Es que el problema es que si no hay diagnóstico no hay recurso. Ese es uno de los problemas, sin diagnóstico no hay recurso. Claro, Sofía, y encima os sentís juzgadas. Absolutamente. Porque si vuestros hijos no son iguales que el resto, eso es porque la educación que le habéis dado, no es la correcta. Que los mimáis, o vete a saber qué clase de madre o padre sois tú. En tu caso, ¿tienes tu marido? Bueno, yo, en mi caso, yo me separé en el proceso de la enfermedad de mi hijo. O sea que encima eso desgasta mucho el matrimonio. Sí. Claro. Porque te sientes culpable, porque tú le das mucho a tu hijo. Creo que ninguna familia está preparada para recibir un diagnóstico. Partimos de esa base, ¿no? Que ninguna familia está preparada. Entonces, cuando ya hay unas dificultades, yo me tiré con mi hijo 2 años y medio que no salíamos del hospital. Entonces, claro, hasta que eso coge una normalidad, deja tu vida, déjalo todo. Porque en ese momento te tienes que centrar en ver qué pasa y si hay solución. Y es un desgaste muy grande para la familia en general. Esta es la historia de millones de personas que padecen esa enfermedad rara. Sofía, ¿cuál es la tuya? ¿Tú a qué edad te quedaste embarazada? ¿Cuándo tuviste a tu hijo? Bueno, yo soy madre soltera con mi hijo, yo lo tuve con 22 años y es verdad que el nene, ya con la experiencia, yo leo los informes que habían en la guardería y pues se notaba que había una hiperactividad, el nene era muy obsesivo, pero lo tenían como un nene malo. Yo era la madre más joven del cole, era un nene mal educado, yo era una mala madre. Digamos tú, a mí me han llegado a catalogar a mi hijo y decirme una profesora, es que tu hijo no es un jersey de mango que tú puedes cambiar cuando quieras. Claro, tú imagínate que tenía yo 25 años, todo lo que llevamos en nuestras espaldas y que te digan eso y tú te quedas como diciendo, ¿es verdad lo que me ha dicho? No tuve palabras para contestarle a esta profesora. Y a partir de ahí, bueno, pues... o sea, él pasó toda la primaria sin saber... Mi hijo realmente ha tenido... Como un niño malo. Claro. ¿Toda la primaria? Sí, parte de la secundaria. De hecho, es que a él le han reconocido la discapacidad a los 17 años. Ay, mía. Ojo, a los 17 años y por una serie de circunstancias que ya se han ido de madre y es cuando hemos podido conseguir algo de recursos y de ayudas para él. Las ha tenido anteriormente, pero porque tengo una madre que vale millones y mi hijo tiene una madre que se ha dejado los cuernos en luchar y en trabajar para que no le faltara de nada, ni ningún recurso. Pero todo han sido de manera privada, públicas, no tenían nada. A mí en la Seguridad Social me llegaron a decir que como ya iba por lo privado, que para qué iba a ir. Error mío, yo me fui, porque dije, ¿para qué voy a perder el tiempo para 20 minutos? Y entonces luego en los informes consta como que yo abandoné la terapia, cuando fueron ellos los que me invitaron a irme. ¿Y quién diagnosticó a tu hijo? Mi hijo, al final el psiquiatra ha pasado por muchos profesionales y al final todos coincidían en lo mismo. En que tenía... Sí que es cierto que, por ejemplo, mi hijo estuvo en un piso de convivencia en Alcoy y el psicólogo de este centro, a mi hijo lo han valorado unos 15 profesionales y todos han coincidido en lo mismo. Y este psicólogo, de 2 semanas que lo conocía, se atrevió a decirme que mi hijo no tenía nada. Oh. Sí. Bueno, pues así es como lo habéis pasado y por eso es tan importante visibilizar estas historias reales. Es importante que se conozca, ¿no? ¿Qué lema es el que habéis escogido para este año? Todos los lemas son, a mí me encantó el del año pasado, con esas fotografías tan bonitas, raras, Sí. ¿no? Eran personas, eran historias reales detrás de los raros y las raras. ¿Y este año cuál es? Yo creo que este año se centra mucho en que al final da igual si hay personas que la catalogan como raras, ¿no? Otras más visibles, menos invisibles, menos frecuentes. Bueno, al final detrás de cada nombre hay una persona. FEDER este año se ha basado en que cada persona importa. Al final todos somos... Importante es ese Cada lema, persona ¿verdad? importa. Cada persona importa porque os sentís totalmente
solas ante un Pero- sistema público de salud que poco os puede ayudar. Si no hay investigación ni hay tratamiento, ¿qué podéis hacer como madres con vuestros hijos? Seguir luchando, ¿no? Creo que esa es la base, seguir luchando, seguir dando visibilidad, seguir creciendo, que nos conozcan, que la gente sepa lo que hay detrás, porque es el problema sobre todo de las enfermedades no visibles, porque cuando son visibles se ven. Si mi hijo va en una silla de ruedas, se ve. Pero, ¿y cuando no se ve? Pero la enfermedad está detrás. Es importante que la gente tampoco, las familias, no nos avergoncemos, porque al final, cuando hay un problema, y yo conozco varias familias, que mi hijo no salga, ¿no? Le dejo la Play, que no salga de la habitación, así se ve poco, no causa problemas. No los aislemos, ¿no? O sea, no pasa nada si tu hijo tiene un trastorno, tiene una enfermedad que no es común y no sabes cómo coger. No pasa nada. No eres una mala madre, no eres un mal padre. Ese diagnóstico no debería de influirnos en si lo estamos haciendo bien o no, ¿no? Porque creo que cada persona en un momento determinado actúa con las herramientas que tiene y con esas herramientas lo hace lo mejor que puede en ese momento. Y no podemos juzgarlos, porque no sabemos ni el círculo social, ni las características de la familia, no sabemos. Entonces hay que brindarles ayuda y después de eso pues, avanzar según cada caso y cada casa, ¿no? También es cierto que el apoyo familiar es muy importante, ¿no? El que tú tengas un vínculo familiar, en el caso de Sofía está su madre, que tiene una madre ahí que siempre ha estado detrás, y en el caso mío también. Yo en mi caso, por suerte o por desgracia, porque a veces no lo somos, o sea, en mi casa somos 2 hermanas con 2 niños afectados. O sea, mi sobrino tiene una enfermedad mortal, una enfermedad rara mortal, tiene una acidemia por déficit de cobalamina, ¿no? Y es verdad que necesita mucha atención diaria y mucho soporte, pero no solo él y la familia, porque mi hermana y mi cuñado al final no pueden sostener eso solos. Si no tuvieran un soporte detrás, que cuando tú caes, porque al final caes, porque la montaña rusa, claro. Esto es una montaña rusa. Tú querías irte a la playa, pero has acabado en el monte, y esto se ve así y hay que aceptarlo. Todos necesitamos una red de apoyo detrás. Pero la red de apoyo es muy importante y no toda familia lo tiene. No, pero vosotros intentáis. Sí, claro. Vale, este año, el 27 de febrero, en el Salón de Plenos, ese manifiesto, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento? ¿Qué puede hacer un acto institucional como el que vamos a celebrar este Nos viernes? da mucha visibilidad. De este año creo que va a ser un manifiesto muy emotivo. Yo siempre cuento desde que soy presidenta con un testimonio, ya sea el año pasado participó Sense Barreres Janset con su testimonio, y este año va a participar una socia de la asociación, una adolescente de la asociación. Entonces creo que su testimonio... Afectada por una enfermedad ella, Ella no, pero es su hermana. la hermana. Sí, con un hermano fallecido por una enfermedad rara y un hermano que la tiene actualmente. Entonces creo que su testimonio es lo real, ¿no? Es lo que pasa, o sea, es lo que tenemos en casa. ¿Cómo lo vive un adolescente? Tanto si tiene la enfermedad rara como si la sufre. Porque un hermano, qué difícil es para un hermano que está bien, que ve que toda la atención de sus padres va para el hermano que tiene el problema. Porque al final, ¿con quién te vuelcas? Quieres a los dos igual y al final, pero... Te tienes que volcar con el más vulnerable, Correcto. evidentemente. Entonces, pero para ¿cómo eso- lo entiende ¿Cómo Claro. lo entienden? el hermano? Según a qué edades lo entiendes o no lo entiendes. Es muy complicado, ¿eh? ¿Vosotros qué servicios tenéis desde la asociación? Pues nosotros... ¿Cómo podéis paliar las carencias que hay, tantas carencias que hay? Nosotras ¿Dónde estáis? Estamos en la calle José Navarro Ors, cerca del Parque de las Aparadoras. Nosotras hacemos un enfoque multidisciplinar, trabajamos con la integradora social, la psicóloga, trabajo social, Terapeuta ocupacional, y fisio. tenemos fisio. Luego tenemos un área vinculada a la salud, que tenemos unas clases de yoga Adaptado adaptado, a personas con movilidad reducida y luego a personas... Importante. Importante. Y luego a personas pues como respiro familiar, como desconexión, para que las familias que están afectadas puedan tener su momento de relajación y de paz.
¿Quién os apoya? Nosotras. Bueno, No, nos apoya mucha gente, es verdad que... tenemos al ayuntamiento detrás, es verdad que el movimiento asociativo en Elche es muy grande y entendemos pues que hay que abarcar todo, no solo te puedes entrar en una asociación, pero el ayuntamiento está detrás, luego tenemos a La Picolinos, Fundación Picolinos, Volkswagen, Serra Serra Móvil. tenemos muchas empresas detrás, Museum, el Fogón Ilicitano, Bongust. O sea, tenemos muchas empresas detrás que, tras conocer el proyecto personalmente, se involucran, ¿no? Sí, y luego estamos también en el grupo de empresarios de BNI, que este viernes también a las 8:30 de la tarde se va a hacer una cena de gala benéfica y todo lo recaudado viene íntegro para la asociación. Y tenéis subvenciones públicas, claro. Bueno, es cierto que a nosotras nos está costando porque hasta ahora llevamos un año, vamos a hacer un año prácticamente que le dimos un poco el vuelco a la asociación, ¿no? Anteriormente se había hecho mucha visibilidad y se hacían muchas campañas de visibilidad, pero no se hacían talleres ni se hacían, entonces no podíamos optar. Hay subvenciones que tienes que tener un recorrido ya para poder optar a ellas. Es cierto que sí que nos ha dado Generalitat una para este año y para el que viene, que para nosotras ha sido Un respiro. un respiro muy grande. FEDER también colabora y también tenemos subvenciones de ellos, o sea que vamos ahí pasito a pasito. Hay que seguir creciendo porque las necesidades son obvias. ¿Y cómo responde el sistema de salud pública? Los hospitales, la atención primaria, ¿cómo responde en Elche? Bueno, hemos de decir que con el general tenemos menos vinculación, pero sí que el Vinalopó, por ejemplo, en lo que se deriva de Parkinson, enfermedades que no son Parkinson, pero tienen, nos envían a las personas para que hagan la terapia con nosotros, porque al final el hospital tiene un servicio de rehabilitación que se acaba y cuando se acaba, ¿dónde van? Y vosotros ahí Y tenéis entonces los- entramos nosotros, el movimiento asociativo entra ahí, en esa parte tan fundamental de sostener a la familia, ¿no? Luego, nosotros como movimiento asociativo no somos clínica, somos una asociación que da servicio a sus socios. Nos adaptamos mucho, ¿no? Hay que ver también socialmente cómo está esa familia, si esa familia puede más, si puede menos, si puede acercarse a la asociación o si no. Ahora hemos puesto un vehículo para que pueda recoger a los usuarios, para que no dejen de asistir, porque al final es súper importante que las familias salgan. Porque la terapia se la podemos dar en su casa, sí, pero si salen ya, les da el sol, el trayecto de venir, se relacionan con más personas, eso va creciendo y al final hace que no mengue su autoestima, porque la autoestima es súper importante y cuando tú ves que la enfermedad te está afectando y que cada vez es menos y vas a menos como persona también, es un punto a... El apoyo físico, el apoyo emocional es muy importante, pero el apoyo administrativo también. La ley de la dependencia es vuestro caballo de batalla diario. Seguimos luchando para que acorten plazos. Correcto. Y la discapacidad igual. Hay una lista de espera de 1,5 2 años para que te den... Que sí, que luego a lo mejor te pagan con atrasos, ya, pero durante todo este tiempo... Si el problema está ahí, que es que si tú no tienes un diagnóstico, tú no tienes un recurso. Y 2 años para esperar un diagnóstico... 2 años para esperar el diagnóstico y 1 año y medio para esperar las ayudas. La resolución. Bueno, claro. La resolución, la calificación, ¿no? Claro, la evaluación. y de ahí que te den, o sea, es que te llega la carta y de ahí tienes que luego esperar a tienes que esperar a que te paguen. Entonces, es un proceso muy largo, eso se tiene que acortar. Eso no podemos tener esas listas de espera porque es inhumano. Es inhumano y es un atraso para la persona, porque la persona, que volvemos a lo mismo, económicamente, quien se lo pueda permitir, perfecto. La familia que tiene recursos, no pasa nada. Pero ¿y quien no tiene recursos, qué hacemos? Y cuando son niños, o sea, uno de los 2 miembros tiene que dejar su trabajo para volcarse en el niño. Porque en cualquier momento te pueden llamar del cole, que tienes que venir, y tú, un empresario no entiende que tú tengas que salir corriendo. Y te lo acepta 1 vez, 2, pero la tercera te dice, amigo, este no es mi problema. ¿Y eso te ha pasado, Sofía? Bueno. Carolina, Sofía, muchas gracias por contar vuestras historias reales, que son lo que refleja el objetivo de vuestro trabajo como vicepresidenta y presidenta de esta asociación que ha venido a Elche a paliar
un déficit muy grave, y es que necesitáis, las familias con niños con enfermedades raras, niños mayores con enfermedades raras, necesitan toda la ayuda posible. Gracias, Sofía. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias. A todos.